Ángel Casas y Jimena Laza abren las puertas de este nuevo consultorio. Consulta saludable. Iniciamos. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Jimena Laza y les doy la bienvenida a su programa Consulta Saludable. Y básicamente estoy bien emocionada porque el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos compete a todas y a todos. Y esto es la cultura de la discapacidad. En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pues hablamos de este tema, abrimos el micrófono y el foro y nos preguntamos qué es la discapacidad y cómo realmente hacemos que la cultura sea una cultura incluyente. Bueno, el día de hoy vamos a tener pues testimonios increíbles. Vamos a contar con la directora Hepsida Torres. Ella tiene un diplomado en cultura incluyente y bueno, también vamos a tener un testimonio hermoso de un chico que ha destacado en las artes y en el deporte y que tiene una discapacidad de autismo. Y bueno, quédense con nosotros porque ahora nuestra amiga Leslie Gordillo nos va a dar unos datos muy buenos. Retos de la sociedad para una cultura de inclusión. La inclusión va mucho más allá de promover que en las empresas se contrate a personas con alguna discapacidad o que en el sistema educativo se enseñe a un niño con igual condición. Inclusión es enseñar a las personas a aceptar la diversidad como algo natural. Y es que generalmente culpamos al gobierno de todo. La inclusión de personas con discapacidad a la vida diaria ha sido una queja recurrente, porque no hay políticas públicas que obliguen a respetar y aceptar a las personas por igual. Pero aun cuando estos avances se logran, la misma sociedad es la que rechaza y el avance se queda en ceros. Por ejemplo, México cuenta con educación especial a través de los centros de atención múltiple, como servicio escolarizado para alumnos en condición de discapacidad o trastornos graves del desarrollo. Pero esto no siempre ayuda a que los niños, niñas y jóvenes sean incluidos en la sociedad, porque ni ellos saben adaptarse a la vida cotidiana del resto de la sociedad, ni los niños que asistieron a una escuela regular aprenden a incluir a quienes viven con alguna discapacidad. Es cierto que muchas discapacidades requieren especialistas que les brinden una atención única y específica para guiarlos y ayudarles a desarrollar ciertas habilidades que deben reforzar, pero también requieren integrarse a la sociedad y para ello, esta debe ser participativa. Todo es un círculo, que hoy cae más en lo vicioso que en lo virtuoso, pero que en cualquier punto puede comenzar a cambiar de rumbo. Es desde el núcleo familiar en donde debe promoverse la inclusión, no hacer de menos o ser condescendientes con quienes pueden tener las mismas capacidades que todos. Posteriormente, hacer lo propio en los centros educativos, lo que avanza directamente a los centros laborales y la vida en sociedad. Para Consulta Saludable, Leslie Gordillo. Y bueno, muchísimas gracias a nuestra amiga Leslie Gordillo por esta información súper relevante en este día tan importante que estamos hablando de un tema que nos compete a todas y todos y es la discapacidad. Y bueno, para eso tengo a mi amiga, una gran mujer y básicamente ella tiene una especialización en este tema que es cultura de discapacidad y le doy la bienvenida a Hepsida Torres. Ella es directora de EduContacto y tienen un programa de atención turística incluyente. Bienvenida, Hepsi. Hola, Jime, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y qué gusto de verdad que estén interesados en este tema tan importante que es la inclusión. Y bueno, venir a hablar de eso para mí es un gusto. Pues la verdad es que yo creo que para todos y los que nos están escuchando y también los que nos están viendo en redes, creo que tal vez se preguntarán ¿qué es la cultura de la inclusión? ¿Qué es la discapacidad? No, porque mucha gente lo habla desde de lo que conoce, ¿no? Y muchas veces sus experiencias son muy cortas. Puedes conocer a alguien, por ejemplo, que sea sordo, o puedes conocer a alguien que tenga problemas motores. Sin embargo, creo que todavía no está muy claro y no nos enseñan desde chiquitos como a conocer las diferentes discapacidades que hay y a conocer y crear básicamente una cultura de respeto y de inclusión.
Totalmente de acuerdo. De hecho, la cultura de la discapacidad podríamos darle una similitud, por ejemplo, al racismo, donde antes las personas de colores o las personas blancas tenían que estar en lugares diferentes. Así también fue muy parecido con la discapacidad. Antes a las personas con discapacidad las poníamos de un lado y de otro lado poníamos a las personas que no tenían alguna discapacidad. Después llegamos con el tema de la integración, avanzamos un poco en que decíamos, sí, las personas con discapacidad tienen que estar integrados, pero los integrábamos dentro del mismo círculo, pero ahí mismo les dábamos funciones diferentes. Oye, Jepsi, también los integrábamos así como, ay, pobrecito, déjame integrarlo, ¿no? Y un ratito, como bájalo en Navidad. Yo me acuerdo que hay estos relatos de pacientes que yo he atendido durante mi trayectoria y que me dicen, a mí me bajaban en Navidad como si fuera un premio a convivir un ratito con la familia y luego ya otra vez los alejaban como, bueno, ya estuvo, ya te dimos tu dosis de cariño o atención, pero quítate porque no es la norma, ¿no? No, ya hice mi trabajo social, sí, ¿no? Sí, como exacto. si fuera una parte. Entonces, con esta parte fuimos evolucionando y llegamos a la parte de inclusión en la que todos estamos en el mismo espacio y ahora estamos en la cultura, que es ya integrarlo. Ya la gente, normalmente cuando hablamos con personas con discapacidad o cuando hablan con una persona con discapacidad, no se expresan de la manera adecuada, no porque sean groseros o no quieran hacerlo, simplemente es por ignorancia. Es por eso que la cultura de la discapacidad es algo muy importante. Yo creo que de las partes más importantes con la que tenemos que empezar es con el lenguaje, ¿no? Sí. En la forma que nos comunicamos con otra persona con discapacidad. Definitivamente el lenguaje es creador. Sí, ¿no? totalmente. Entonces, si nosotros ni siquiera por ahí podemos empezar a manejarnos en un lenguaje inclusivo, pues obviamente en la realidad todavía es mucho más difícil integrarnos. Sí, totalmente. Hablamos de un lenguaje inclusivo, desde la forma en que yo, por ejemplo, cuando hago algunos diagnósticos, la primera parte siempre es de cultura, que es lo más básico, no términos de accesibilidad, no términos de nada. Y normalmente me contestan de un cuestionario de 10, 8 malas. Y son personas que tienen alto nivel de estudios, pero que no hay cultura de la discapacidad, por lo tanto no sabemos cómo hablar, y a veces también es el miedo que nos va a hablar con una persona, ¿no? No sé si les pasa que cuando ven una persona con alguna discapacidad les da miedo voltear a verla. Entonces dicen, no, o la mamá dice, no voltees a ver al niño malito, está malito, sí. Cosas así. Imagínense que siente esa mamá que le digan, está malito, no está enfermo, tiene una discapacidad. Claro, y bueno, compártenos de este cuestionario que suena súper interesante, como ¿cuál sería una pregunta que tú realizas y casi siempre tienes errores? Por ejemplo, algo que podría decir es de las más normales, ¿no? ¿Padece discapacidad? ¿Sufre de discapacidad? ¿O tiene discapacidad? Entonces, cuando les decimos, normalmente lo ponen como una padece, sufre. Cuando tiene, relajémonos, tiene discapacidad. Ellos saben que tienen discapacidad y no hay problema de decirlo. Y no es una enfermedad, no está sufriendo ni está padeciendo, ¿no? Sí, eso es súper importante, como que quitarnos esta idea, para todos los que nos están escuchando, es bien importante quitarnos esta errónea idea de que la discapacidad es una enfermedad. Este programa es de salud, Consulta Saludable, básicamente vemos diferentes temas de salud y puedes ser una persona con una discapacidad, pero con una salud muy buena. Puede ser una persona sin discapacidad, pero con una salud muy mala. No es como equitativo. No, y además pensamos en personas con discapacidad. Las discapacidades pueden venir de nacimiento o pueden venir por alguna enfermedad, ¿no? Por ejemplo, la discapacidad psicosocial o mental viene de algún trastorno, por ejemplo, alimenticio, alguna depresión, se puede generar una persona con discapacidad. La discapacidad psicosocial, por ejemplo, es una de las discapacidades que menos conocemos. Y en el trabajo hay muchísimas personas que sufren de esta discapacidad. ¿Ven? Yo mismo lo cometí, que tienen esta discapacidad.
y que no son, la gente no sabe, entonces puede llegar a lo mejor tarde a sus trabajos o puede no presentarse en 2 días, y no es porque no quiera ir a trabajar, es porque a lo mejor puede ser una persona con bipolaridad, entonces ese día despertó sin deseos, y aunque luche con su cuerpo es algo que no puede hacer, ¿no? Sí, no es como se puso sus moños y no llegó, sino que hay algo más, ¿no? Hay algo más. Y bueno, yo creo que va a ser muy importante, rápidamente entrando, ¿qué tipos de discapacidad existen? Existen 4 tipos de discapacidad: la discapacidad física, la discapacidad sensorial, que es visual y auditiva, la discapacidad intelectual y la discapacidad psicosocial. Ok, entonces cada una propone diferentes retos para las personas que los tienen, pero bueno, de eso y de una cultura de inclusión vamos a seguir charlando después del corte. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. Cuerpo sano. Cuerpo sano. En México, la discriminación es un problema público que requiere un tratamiento institucional para hacer accesible universalmente el derecho a la igualdad y no discriminación. Pero también implica un cambio cultural desde el seno familiar, laboral y social que reconozca la dignidad y el respeto de entender que cada persona es diferente. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. Y bueno, amigos, aquí continuamos en su programa Consulta Saludable y hoy hablando de un tema increíble, este tema en torno al Día de las Personas Internacional de Personas con Discapacidad, y estamos hablando, Jepsi, que hay diferentes tipos de discapacidad. Y ya nos comentaste los 4 tipos. Y bueno, ¿qué retos propone esto en cuestión de la cultura? Ok, hablando de cultura, hablábamos hace un ratito de lenguaje incluyente. Yo creo que lo primero es saber comunicarnos, ¿no? Y ya después de saber comunicarnos, saber tratar a la persona. Parece mucho más complejo, pero es de alguna forma los mismos códigos que tenemos que llevar con una persona que no tiene discapacidad. Primero me gustaría recomendarles, es muy fácil hablar con un lenguaje adecuado con una persona con discapacidad, porque es poner a la persona primero, sin etiquetas. Es lo mismo que cuando decimos, se escucha mal si decimos ahí viene la fea, la flaca, la gorda, es una etiqueta, no es la persona. Entonces cuando hablamos de personas tenemos que decir ahí viene la persona sorda, el niño con discapacidad intelectual, la señora ciega. Entonces es tan fácil como poner primero a la persona y después sí, o ahí viene Raúl, ahí viene Raúl, ¿no? Ajá. O sea, porque realmente la persona no es su discapacidad, es la persona. Totalmente. ¿no? Uno de sus características es que tiene una discapacidad. Totalmente. Sin embargo, la persona, como tú dices siempre primero, creo que este es un gran consejo para todos los que dicen, bueno, ¿y cómo empiezo? ¿Y cómo empiezo a ser sensible a este tema? Sí, por ejemplo, venimos usando también modismos que ya el lenguaje cambió. No se dice minusválido, no se dice persona con capacidades diferentes. Entonces es simple y sencillamente poner la persona antes y después la discapacidad que tiene. Muy bien, pues yo creo que esto es un tip buenísimo para todos los que nos están escuchando y también para los que nos están viendo en redes. Y bueno, Jepsi, cuéntanos un poquito de tu programa. Tú eres directora de EduContacto y básicamente están desarrollando pues estrategias para el turismo incluyente en todo México. Sí, totalmente. Fíjate que tenemos un programa súper padre. Nosotros fuimos adoptados por Visit México y somos su programa oficial. Es un programa que se lanza en primera instancia a todos los hoteles y está dirigido al trato incluyente. El programa se llama Atención Turística Incluyente y básicamente creemos que para transformar México se debe de hacer desde el trato, ¿no? Porque luego llegan a los hoteles y dicen no tiene rampa, no tiene los accesorios del baño, no tiene una guía para las personas con discapacidad visual. Entonces, y los presupuestos se elevan hasta un 30%. Entonces, ¿por qué no empezamos desde lo básico, no? Desde
que en recepción sepan cómo tratar a una persona con discapacidad, y son protocolos tan sencillos que no requieren ningún factor económico y que sin embargo la experiencia en los huéspedes les puede mejorar abismalmente. Ejemplo, una persona con discapacidad física en silla de ruedas que llega a un hotel y que él es el jefe de familia, pues no puede tener acceso a la recepción porque la recepción siempre está mucho más elevada, ¿no? Sí. Entonces es crear un protocolo tan sencillo como que la recepcionista se salga y lo atienda en una mesa de al lado donde puedan estar al mismo nivel, se puedan sentar de la misma forma. Un niño con... Oye, y esto también se puede aplicar en cualquier todo, negocio, en ¿no? todo. Porque yo también pienso de las cajas, por ejemplo, de algunas tiendas departamentales, que también nunca ves ese tipo de cajas chicas. Entonces, sí es algo que todos los pequeños y grandes empresarios lo pueden hacer. Totalmente, o sea, y me gusta dar ejemplos así de sencillos. Otro, por ejemplo, una familia con un niño con discapacidad mental que tenga autismo, que llega a hacer check-in. Entonces sabemos que los niños con autismo no pueden estar a veces en lugares con mucha gente. Entonces, si a esa persona, a esa familia, la llevas a uno de los cuartos que tienes atrás y le das una atención personalizada, seguramente la experiencia en el hotel le va a cambiar muchísimo, porque desde el principio están viendo, me está esperando, y realmente al hotel no le costó nada, pero es que las personas sepan cómo actuar con la discapacidad. No, bueno, ¿no? y aparte como centro turístico creo que nos pone en otro nivel, ¿no? O sea, dicen, ¿sabes qué? O sea, en las comunidades, por ejemplo, esta familia que tiene a un hijo con autismo, yo creo que llega a su lugar de origen y dice, ¿sabes qué? Me fue increíble, Totalmente. Llegué a México, me trataron, entendieron mi situación, me dieron un trato pues diferenciado y demás, y creo que esto te puede atraer muchísimo más clientes. Claro, y es que hay que sensibilizar también a las personas y saber que una familia que llega con una persona con discapacidad, pues se tuvo que levantar en lugar de las 6 de la mañana para tomar el avión a las 4, porque tienen que bañar al niño, preparar todas las cosas. Entonces hay que estar muy consciente de esta situación que viven también las familias, ¿no? Y es muy importante también mencionar que, por ejemplo, cuando hablamos de personas con discapacidad, sí estamos enfocándonos de alguna forma a este tipo de turismo, pero también estamos enfocándonos al turismo incluyente, porque hay muchas personas que tienen discapacidades temporales, muletas, algún brazo que se rompió, y también dentro de las personas beneficiarios del turismo incluyente entran las embarazadas, los adultos mayores, los niños, las mamás con carriola, porque les favorecen la estadía a todos. Y dime algo, cuando toman este curso, ¿obtienen el sello de Sectur? Ahorita lo que estamos haciendo, nosotros estamos en la primera fase. EduContacto es centro evaluador de Conocer. Nosotros tenemos la posibilidad de certificar a las personas en atención en servicios incluyentes, y pues tenemos todo un programa en el que capacitamos al personal ejecutivo, a las cabezas primero, para que tengan toda la información y conocimientos del trato incluyente, de la comunicación incluyente. Inclusive también hacemos cambios en accesibilidad que no tienen tanto costo, que esa es nuestra fase 2. Y al terminar hacemos una evaluación, y quienes cumplen con la evaluación se hacen acreedores a un distintivo que está avalado por el Visit México. No, pues la verdad es que increíble. Yo creo que eso, digo, ahorita está muy enfocado en el sector turístico, pero sí creo que es una necesidad cada vez mayor que pues todos desde chiquitos lo conozcamos, ¿no? Creo que ahí sí nos falta en las escuelas que nos hablen de inclusión, que nos hablen de discapacidades, que nos hablen de los diferentes tipos de discapacidades, como dices, que en los centros de trabajo entiendan que puedes tener una capacidad cognitiva, ¿no? Y que esto tal vez no te va a dejar, pues, igual trabajar las mismas horas que una persona que no. Totalmente. O sea, hacer ya
adecuaciones en torno a la discapacidad. Y entender también que la discapacidad no los limita en todos los aspectos, ¿no? A mí me pasa mucho, por ejemplo, que voy con una amiga a un restaurante que tiene un niño con discapacidad intelectual, tiene síndrome de Down, y el mesero, cuando va a pedir la orden, no lo ve directamente ni le da el menú, ¿no? Se lo da a la mamá y le pregunta a la mamá cuando el niño perfectamente sabe cómo leer y sabe cómo pedir. El niño habla inglés, el niño puede comunicarse, ha tenido trabajos perfectamente. Entonces, es el desconocimiento lo que hace que no actuemos bien, es la ignorancia, ¿no? De alguna forma. Sí, yo creo que todos los que nos están escuchando ahorita en el marco del Día Internacional de Personas con Discapacidad, pues cada vez que encuentren a alguien, denle el beneficio de la duda, ¿no? Yo entiendo que también a veces le quisieras dar el menú y tal vez te sientes mal porque la persona no sabe leer, pero bueno, tan siquiera darle la oportunidad de que te diga, no, yo no puedo leer menú, o que la mamá te diga, dámelo a mí. Pero yo creo que el tener ese beneficio de la duda al ser humano nos empodera. Claro, y hay totalmente. veces hacemos cosas que no pensamos que podíamos hacer. Totalmente. O sea, esto hablando de personas que no tenemos discapacidad, por ejemplo, cuando llega alguien a hablarte en otro idioma y tú, pues ahí, por ejemplo, en el inglés, que en Cancún nos pasa mucho, pues ahí con tu inglés vas luchando como para darte a entender y se siente muy padre. Totalmente. No el haberte podido comunicar y el haber podido hacer esto. Y yo creo que las personas con discapacidad, cada vez que asumen un reto y lo atraviesan, creo que también hay un sentido de orgullo propio. Totalmente. Eso, por ejemplo, que comentabas, le pasa mucho a las personas con discapacidad, a las personas sordas. Entonces, de repente llegan, ¿no? Y le están tomando la orden y ¿qué pasa a querer? ¿No? Y le gritan. Entonces no, a ver, no le grites, de todos modos no te va a escuchar. O si tiene un aparato ya está modulado para que te escuche el nivel, entonces también le vas a romper los tímpanos, ¿no? Sí. Entonces, sabes que una persona sorda normalmente lee los labios, entonces trata de articular bien y de hablar tranquilo, con calma, y estoy segura que cualquier persona que sea sorda, al momento que vea que le quieres ayudar, lo va a agradecer. Lo va a agradecer muchísimo. Y bueno, Jepsi, en esa nota, pues te agradezco el haber estado con nosotros y el haber hablado ahora sí de estos temas tan interesantes, y estoy segura que les sirvieron mucho a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, feliz de estar aquí y que ojalá lo poquito que hayamos hablado acerca de la cultura de la discapacidad pueda servir un poco, ¿no? Pues continuamos con más. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. Hola, ¿qué tal? Soy Bárbara Ferré y estamos hablando de los desafíos en la sociedad para la cultura de inclusión. Sabemos que vivimos tiempos modernos, tiempos de cambio, donde las cosas que antes pensábamos que eran simplemente han sido conmovidas. Pero este es un tema que se debe de tratar con mucha sabiduría y con mucho respeto. Me gustaría enfocarme en particular a las personas con discapacidad o con necesidades especiales. Esto genera un desafío muy grande, ya que nuestra ciudad en particular no está condicionada para que las personas con necesidades especiales puedan moverse con libertad. Yo creo que el desafío mayor es generar banquetas, subidas, rampas y todo lo que incluye una movilidad correcta para las personas que tienen necesidades especiales. Creo que la alternativa de poderles incluir con la misma oportunidad a nivel laboral es algo tan hermoso para que haya equidad. Creo que también el desafío de poder tener niños con necesidades especiales en las escuelas puede presentar una apertura para que nuestros hijos puedan convivir de una manera correcta en una sociedad que incluye y respeta a toda persona por la misma calidad que tiene por ser un ser vivo y tener una individualidad. Creo que nos encontramos con tiempos de gran cambio, pero de gran bendición. Lo que más hace falta es generar una cultura en la educación desde que los niños están pequeños.
todos, así como incluir las etnias y las razas a través de festivales donde los niños puedan compartir y aprender. Que los adultos mayores sean incluidos también en estos festivales de escuela, que así también las personas con discapacidad puedan ir a dar conferencias, informar acerca del braille, informar acerca de todos los medios de comunicación que no son solamente el habla, enseñar cómo se utiliza una silla de ruedas, y esto podría generar nuevas generaciones que tengan el respeto en sí mismos para poder incluir a todas las personas. Cambia tu vida. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. Cuerpo sano. Cuerpo sano. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, enfatiza que la discriminación forma parte de la vida cotidiana y se presenta en diferentes contextos, ya sea por origen étnico o nacional, color de piel, cultura, orientación sexual, género, edad, discapacidad o condición social, entre otros. Una sociedad incluyente es aquella que no discrimina a nadie. Consulta Saludable. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. Y bueno, amigos, seguimos aquí charlando en su programa Consulta Saludable, y como saben, nos pueden ver y nos pueden escuchar por el 92.3 de FM, y también en las redes estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y bueno, si ustedes pueden compartir esta información que es valiosísima, pues se los agradecemos mucho. Y háganos saber sus comentarios, sus participaciones, pueden compartir estos videos para que lleguen a más personas y esta información valiosa pues les sirva a mucha gente. Y bueno, el día de hoy estoy muy emocionada porque tenemos un testimonio. Tenemos aquí a un par de invitados que básicamente han vivido lo que es la discapacidad en carne propia, y ellos son Armando y Maite. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti por invitarnos. Porque llegó Omar a su vida y cambió todo. Platíquenos un poquito. ¿Sí? No sé, Maite, si nos puedes platicar. ¿Omar es tu hijo? Así es, Omar es mi hijo, es el segundo de mis hijos, tengo 3 hijos, entonces tengo al mayor y luego llega Omar, 2 años después llega Omar, y creo que eso me ayudó mucho para que yo pudiera detectar que algo estaba pasando, ¿no? El tener a mi primer hijo, que ya me daba una referencia del desarrollo que él debería de tener. Entonces, sí te das cuenta en el caso de Omar que no inmediatamente se presentaron síntomas, sino que él tenía un desarrollo normal, y de repente de empezar a hablar, ¿no? Y gracias, dame, agua, adiós, ¿no? O sea, decía palabritas, de repente mudo, o sea, no hablaba absolutamente nada, perdió su contacto visual con nosotros entrábamos a la habitación de él y en su cuna él volteaba a vernos, ¿no? Cuando entraban su hermano y volteaba, y de repente ya no. Era él con sus juguetes y el contacto visual se perdió, ¿no? Entonces es donde dices, ¿qué está pasando? Cuando sí, claro, en el caso de Aldo, pues no había sido de esa manera. No sé tú, Armando, si... Sí, en realidad es un periodo de los primeros 2 años que nosotros como padres o como familia o no te das cuenta exactamente de lo que sucede o no te quieres dar cuenta en ello, ¿no? Entonces es a través de terceras personas, ya en el jardín de niños, en los primeros años, cuando empiezan las indicaciones de que algo está sucediendo. Todo ese proceso te puede llevar un tiempo X hasta que tú caes en que hay algo que está sucediendo extraño ahí. Sí, claro. Y bueno, también la desinformación, ¿no? Lo que comentaba Jepsi al inicio del programa, yo creo que ustedes lo vivieron en carne. La desinformación de no saber pues los síntomas, que no nos hablan de las diferentes discapacidades. Entonces, obviamente, en el caso de Omar, que tiene autismo, no, que es su discapacidad, tampoco se nos informa mucho a los padres de, oye, si presenta el niño en sus primeros años de desarrollo y esta característica, pues vean posibilidad, ¿no? Sí. Bueno, no sé. Mira, para puntualizar, lo que pasa con el autismo también es de que no tenemos mucho tiempo, digamos, en la sociedad de estar conscientes de la circunstancia del autismo.
en las personas. Es decir, hay ciertas discapacidades que son históricas, digamos, pero en el contexto del autismo, como es una discapacidad de tipo intelectual, pues se puede confundir con otro tipo de discapacidades. Incluso desde que un niño puede ser distraído, omiso, claro, y no necesariamente tener algo en particular distinto, ¿no? Entonces, ya clasificado como tal, como autismo, no tenemos tantos años. ¿Qué te quiero comentar? Nuestro hijo tiene hoy 26 años. Hace 26 años, pues incluso la preparación de los especialistas para esto, pues te podría yo decir, al menos en esta zona, era prácticamente nula. Nula. ¿Qué retos se han enfrentado, Maite? ¿Qué tú como mamá, qué retos te has enfrentado cuando vas al mundo y tal vez sientes que a tu hijo pues lo ven distinto? Sí, son varios retos, fíjate. Ahorita, por ejemplo, comentaba Armando que los mismos especialistas no estaban preparados. Entonces tú vas con tu hijo, lo llevas al pediatra, ¿no? Que es lo primero, y dices, ¿qué análisis le van a hacer o qué va a pasar? ¿Por qué está dejando de hablar y por qué pierde contacto visual? Y entonces el pediatra, no, los varones son muy flojos para hablar. No te preocupes, al rato habla. Entonces, desde ahí se te hace mucho más tardado el poder encontrar, ¿no?, qué es lo que le sucede. Y son varios retos. En la escuela, lo mismo, tal como comentaba, él entra al kinder y entonces él se aislaba, ¿no? Y entonces los demás niños sí jugaban y echaban relajo y él no, él se aislaba, él solo, y ahí empieza caminar. Y el ir, por ejemplo, a un supermercado y que nuestros chicos que tienen esta discapacidad, los chicos que tienen autismo, cuando son muy chiquitos y empiezan a despertar, no tienen un lenguaje fluido. Ese es otro de los síntomas que aparecen por ahí, que dejan de hablar pero luego no tienen lenguaje fluido y es dame, ¿no? Así, pero señalándote. Y si tú les decías que no, el berrinche, ¿no? Entonces la gente se te queda viendo, claro, como unas escenas que nos tocaban de repente en el súper, que hasta los de seguridad llegaban como, ¿qué está pasando con el niño? ¿Qué le están haciendo? O sea, no, espérenme, es nuestro hijo, es un chico con una discapacidad. Claro, muy, muy difícil esas primeras etapas. La molestia también como mamá de que se le queden viendo como un bicho raro. Sí, ¿no? claro. O sea, un dolor, un coraje, un quererles decir 3 palabras, pero luego nosotros tuvimos que trabajar primero el poder aceptar, porque a final de cuentas es un duelo. Nacen tus hijos y tú ya te imaginas, este va a ser arquitecto, y va a ser ingeniero, y va a ser astronauta, y entonces tienes muchas expectativas en cada bebé que va recibiendo la familia. Y de repente te dicen, tiene una discapacidad, autismo, y nosotros, ¿y qué es? Claro. ¿No? Entonces, bueno, creo que aquí das básicamente unos consejos increíbles para la gente que nos está escuchando y que de repente ve a alguien con discapacidad, el saber que no lo tienes que ver como bicho raro, sí, que tienes que preguntar, ¿no?, a los padres que si tiene algún diferente, pues alguna discapacidad, o tal vez un mal día, o tal vez tiene una gripa terrible y por eso está llorando, ¿no? En los aviones, por ejemplo, los bebés a veces lloran, no por malcriados, sino a veces lloran porque tienen un problema auditivo. O sea, es importante ser sensibles y como sociedad ir por la vida con esa sensibilidad de que te puede pasar a ti. Es correcto, fíjate, la tolerancia es sumamente importante dentro de la comunidad en la que vivimos. Es saber que todas las personas con discapacidad viven en nuestra comunidad. Y si no sabemos bien cómo tratarlos, pues tampoco podemos juzgar, ¿no?, ni a los papás ni a los chicos lo que están realizando. Y ser muy tolerantes, pero esa parte creo que nos toca a nosotros como familia. Yo le decía a mi marido, mira, esta es una de las misiones que tenemos en la vida. Tenemos que dar a conocer que existen personas con autismo. Claro. Que las van a encontrar y que sepan que pueden incluirlas en su vida. Y que va a ser fantástico lo que van a ir descubriendo con ellos. Claro, y bueno, Armando, estoy segura que tu hijo te vino a cambiar la vida para bien, como dicen, muchos retos, 20 tantos años de ya tener esta experiencia, probablemente pues ya maduraron en la experiencia, pero hay gente que tiene ahorita un bebé que nos está escuchando, que tiene autismo. ¿Qué le aconsejarías como padre, aparte de bajar esas expectativas que al final pues son creencias, ¿no?, que lastiman? Sí, mira, cuando te dan un diagnóstico de este tipo,
Yo creo que ninguna persona estamos preparados para ello. Son procesos, esos procesos son tan largos o tan cortos como cada persona los puede ir asumiendo, ¿no? Los pueda ir asimilando, ¿me explico? Procesando. Eventualmente pudiera incluso llegar a ser una especie de sentencia en vida, donde los costos de esto pues tienen que ver con la inclusión, la reclusión de los hijos, que los tenemos literalmente aislados socialmente hablando, porque son los procesos que nosotros mismos vamos teniendo para poder empezar a trabajar con ellos. Una vez que te das cuenta que tienes la necesidad de que este muchacho o este niño empiece a tener, digamos, derecho de vida como tal, entonces tu chip empieza a cambiar. Claro. Y con todo lo que puede significar en actividades, ¿no? No solamente de tenerlo en alguna institución particular, sino que tiene que ver unas circunstancias de tipo aleatorias y complementarias. Es una educación integral. De otra manera, lo que puedes ir logrando no se daría si no tienes esas primeras bases. Y bueno, esa apertura, ¿no? Esa apertura para las personas que nos están escuchando, que tal vez tienen a un bebé ahorita en casa con discapacidad, el saber que mientras más proactivo seas y más rápido puedas hacer un proceso personal, pues más rápido también tu hijo va a ir mejorando, porque sí hay terapia, sí hay rehabilitación y sí se puede mejorar el desarrollo de las personas con discapacidad con la atención y la educación básicamente de vida. Sí, sí, en general evidentemente el trabajo terapéutico es importantísimo, pero también nosotros como padres no tenemos solamente que responsabilizar y quedarnos con la idea de que ya cumplimos por el hecho de tenerlos en alguna institución que les esté apoyando, claro, sino que la otra parte, el de la familia, es tan importante que te das cuenta en los resultados cuando una persona solamente está dependiendo del trabajo terapéutico y no tiene un trabajo integral. Claro. O viceversa incluso. Sí, claro, no es nada más llevarlo al doctor, llevarlo al terapeuta del lenguaje, llevarlo sino que realmente es hacer toda una mecánica y cambio de chip, como tú lo decías, ¿no? Para crecer en torno a una discapacidad, porque estoy segura que también no es lo mismo Maite y Armando antes de su hijo a después, ¿no? Por supuesto. Claro. ¿Puedes decir que has mejorado como persona? Sí, totalmente. Mejoras como persona, logras ver también en tus demás hijos que son regulares sus procesos de aprendizaje y te das cuenta lo que logra también el chico con discapacidad. Ellos nos marcan mucho la pauta. De repente vas descubriendo Omar muy pequeño, en cualquier cuaderno agarraba y dibujaba, pero a detalle, un circo y era hasta el clavo donde estaba. Entonces decías tú, ¿cómo logró ver todo eso en tan poquito tiempo y luego lo plasmaba en un papel, ¿no? Entonces te vas descubriendo unas capacidades que tienen, pero es muy importante que la familia no se meta al mundo del chico con autismo. Es sacar al chico del mundo con autismo y traértelo al mundo real. Sí, claro. Entonces ellos empiezan a sociabilizar, que es la parte más dañada que tenemos. No se sociabilizan en forma correcta y entonces los sacas de ese mundo y se dan cuenta que pueden descubrir muchas cosas. En el caso de la pintura, por ejemplo, ¿no? Y bueno, creo que esto nos sirve muchísimo a la gente que nos está escuchando y lo que nos están viendo. Creo que rescato algunas de las cosas bien importantes: quitar etiquetas, quitar expectativas, realmente dar amor, hacer un proceso bien elaborado personal para poder realmente poder ayudar y darte cuenta que la discapacidad es solamente una condición, pero no es la persona, ¿no? Entonces, no es tu hijo el autista, sino que es primero la persona, ¿no? Es ese ser humano maravilloso que vino. Y bueno, este programa se lo dedicamos a todas las personas con discapacidad que nos están escuchando el día de hoy, con todo el amor y esperando pues que sea una sociedad cada vez más incluyente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, muchas gracias. Y bueno, nosotros continuamos con más. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. BH Salud y Bienestar presenta
1000 maneras de prevenir. Sé parte de la creación de una sociedad incluyente. Considera las siguientes recomendaciones. Respeta las señalizaciones especiales en estacionamientos, transporte público y rampas de banquetas. Promueve el conocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de personas con diversos tipos de discapacidad. Respeta las diferencias de las personas como parte de la diversidad y la condición humana. Brinda oportunidades para que se desarrollen de forma autónoma. Rompe estereotipos, prejuicios y prácticas nocivas. No discrimines con tus acciones y menos con tus omisiones. A través de una cultura de respeto a los derechos humanos, se logra la inclusión en una comunidad. Prevenir es vivir. Consulta saludable. BH Salud y Bienestar presentó. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. Y bueno, amigos, continuamos aquí en su programa Consulta Saludable y como saben, todos los domingos estamos a la misma hora, 12 del día, básicamente en el 92.3 de FM, Radio Fórmula QR. También nos pueden encontrar en redes, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y bueno, ahí nos pueden mandar sus comentarios que para nosotros son súper valiosos porque de ahí vamos también diseñando el tipo de temas que les interesa para que tengan la mejor salud en sus familias. Y bueno, el día de hoy estamos hablando de un tema sumamente importante, cultura de la discapacidad, y para eso tengo de invitadas a dos invitadas de honor que han trabajado en este tema ya por 23 años, sí, entonces bastante. Muchos años. Le doy la bienvenida a Dafne García, ella es presidenta fundadora de Pro Niños Excepcionales AC y también a su directora general Alejandra Becerril. Y bueno, bienvenidas, chicas. Hola, pues muchísimas gracias por la invitación y hacer extensivo pues los servicios que presentamos o que tenemos en la asociación. Muchísimas gracias. Ya son 23 años, Dani. Sí, 23 años. Acaba de ser su aniversario. Platícanos, porque ustedes, bueno, son básicamente fundadores de movimientos con personas con discapacidad. Platíquenos cómo surgió. ¿Cómo empezó esto? Bueno, yo tengo un hijo con discapacidad, tiene parálisis cerebral y me empecé a ver qué es lo que teníamos aquí en nuestro estado. No tenía yo nada. Me iba a México, le daban sus terapias a mi hijo, yo las aplicaba aquí en Cancún, hasta que ya el dinero no alcanzaba, yo tuve que dejar de trabajar. Entonces, me fui al Seguro Social. Hace 23 años no había nada. Y vi el servicio que tenían de rehabilitación para los niños y fue cuando me di cuenta que el ser humano somos egoístas. Muchas veces tenemos el recurso y no sabemos lo que hay en nuestro alrededor para apoyar a más gente. Y ahí fue cuando resurgió así una idea de que no, tengo que dar algo a la gente también de Cancún, porque además no tenía ni el conocimiento de cómo dar las terapias. Entonces empecé a juntar a 5 padres de familia que creyeran en mi proyecto, en hacer una asociación civil, pero en materia de rehabilitación nada más. No me importaba tanto la educación ni nada, solamente quería yo la rehabilitación, que es lo principal para una persona con discapacidad. Porque es básico, ¿no? Sí. Platica, o sea, cuando tienes un familiar con discapacidad, si no cuenta con rehabilitación, básicamente su progreso, su crecimiento es mínimo. Entonces, pues bueno, me enfoqué a eso y hasta que empecé a hablar con 5 personas que creyeron en mí, pero que además yo tengo una carrera licenciada en administración, pero para esto se necesita también tener conocimiento. Y empecé a incursionar con las fundaciones y Fundación Oasis empieza a abrir un diplomado de educación especial. Entonces, ahí que me meto. Me metí y estudié un año todo lo de educación especial y para poder contratar a las personas, saber cuál es el perfil que necesitaba yo para la asociación. Y así empezamos en la casa tuya, en dar terapias y posteriormente pues ya era bastante gente que llegaba y ya no había vida para nosotros. Tuvimos que rentar una casa, después otra casa y cada rato subía la renta y entre todos pagábamos esa renta, pero no podíamos. Y fui más ambiciosa, yo quería tener mi alberca, quería
ver lo del caballo para los niños. Y el problema de los caballos, que no habían aquí tampoco, había un... Equinoterapia. Equinoterapia. Lo estaban dando en Loma Bonito, que era muy caro y muy lejos para ir todos los días. Entonces, había un lienzo aquí, no sé si recuerdas. Sí. Aquí estaba el lienzo, entonces pues fui a hablar con las personas ahí a ver si nos podían apoyar. Pues muchos se negaron, hasta que conocí a otra persona que también nos apoyó en equinoterapia. Qué emoción, o sea, 23 años de lucha constante. Ahorita, Alejandra, platícanos un poquito, tú estás en la dirección de esta hermosa fundación. Ya Dafne nos dijo los inicios, pero ya son una fundación gigantesca. Cuentan con bastantes salones, cuentan con muchas terapias. Platícanos qué hacen. Sí, la asociación fue creciendo poco a poco y en el año 2000 se logró la donación del terreno donde ahorita ya están sus instalaciones definitivas. Y bueno, ahí obviamente nos hemos profesionalizado en que la institución crezca. Y ahora tenemos diversos servicios, contamos con aproximadamente, somos 16 terapeutas y tenemos servicio en la mañana, servicio en la tarde, damos terapia física, de lenguaje, de aprendizaje, conductual, equinoterapia, emocional y atención a grupos psicoeducativos. Y lo que es súper importante recalcar es que ustedes no solamente ven a la persona o el niño con discapacidad, sino que realmente incluyen a todos los familiares. Sí, claro. Esa parte creo que es muy hermosa porque una persona, un familiar con discapacidad, cambia la estructura familiar. Sí, toda la familia cambia, todo, y casi nos enfocamos más a las personas con discapacidad. Estamos casi como alrededor de ellos. Pues muy importante. Platícanos, ¿están ahorita en redondeo en Oxxo? Estamos en redondeo, en la campaña de redondeo de Oxxo. Venimos a invitarlos que nos puedan apoyar los meses de noviembre y diciembre. Sí dan el dinero, sí hagan caso del redondeo, sí nos ayuda. Con esto nosotros pudimos terminar una alberca hace 4 años, poner unas celdas solares para calentar el agua también de la alberca. Ahorita lo que estamos solicitando igual el redondeo para poner celdas solares. Queremos que nuestra asociación sea una organización sustentable y ecológica, amigable con el medio ambiente, y también la impermeabilización, que con estas lluvias ustedes saben lo que pasa en los techos. Muy bien. Alejandra, ¿dónde las pueden encontrar? ¿Dónde están localizadas para la gente que nos esté escuchando y que tenga tal vez alguien con discapacidad? ¿A dónde pueden acudir? Nosotros estamos ubicados en la región 94, en la primera entrada entre la ya conocida Ruta 4 y Ruta 5, ¿no? En realidad es Avenida Miguel Hidalgo y Francisco I. Madero, pero muy conocida como Ruta 4 y Ruta 5, y estamos un poquito escondidos. Ahí está también la Fundación Síndrome de Down. Ahí a un costado hay una calle, hay una entrada, y ahí es en donde nos ubicamos. ¿Sus teléfonos, Alejandra? Es el 889-4603 y estamos de 8 de la mañana a 7 de la noche para servirles. Pues todos los que nos están escuchando y viendo tienen un familiar con discapacidad, pues vayan, acudan a esta hermosa fundación que tiene 23 años de estar haciendo la diferencia en Cancún. Y bueno, les agradezco el haber estado gracias a ti. Hoy con nosotros. Gracias. Muchas gracias, y a Radio Fórmula también. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y seguimos con el termómetro de la salud. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. ProCycling Solutions, asistencia profesional para ciclistas y triatletas, presenta. En el marco de la celebración del Día Mundial de la Discapacidad, el pasado 3 de diciembre, la empresa española especializada en movilidad urbana, Cabify, pone a disposición de personas con discapacidad visual, parcial o total, una aplicación que incorpora mejoras tecnológicas para que puedan desplazarse por las ciudades de manera más fácil y eficiente. Acompañado del lanzamiento de la app, se trabaja en la sensibilización de más de 300,000 conductores que hacen uso de la plataforma de movilidad, acerca de cómo integrar a las personas con discapacidad a la sociedad. Ante el alto consumo de azúcar y sus comprobados efectos en la salud, la Secretaría de Salud lanzó la iniciativa sobre un nuevo etiquetado en productos que advierte con claridad su contenido. Tal es el caso de los edulcorantes, sustancias diferentes a los azúcares que dan un sabor dulce a los alimentos y bebidas. En México, cerca del 60% de las bebidas dirigidas a los niños lo contienen. La American Heart Association relacionó el consumo de edulcorantes no calóricos con la mortandad por enfermedades del corazón y mostró una relación
con la dosis consumida, en especial desde edades tempranas. Con la finalidad de promover el deporte en familia, este próximo domingo 15 de diciembre se realizará el evento Christmas Run 2019 sobre Avenida Reforma en la Ciudad de México. Habrá caminata de 3, 5 y 10 kilómetros e infantiles. Con la participación de poco más de un centenar de representantes, del 5 de diciembre hasta el día de hoy, 8 de diciembre, se lleva a cabo la Vuelta Ciclista MZ Tour del Adivino 2019 en Yucatán, con 3 categorías, Elite varonil y femenil, así como máster, y la presencia de campeones panamericanos, seleccionados nacionales y ciclistas olímpicos. La primera fase fue en el Paseo Montejo de Mérida, y le siguieron 4 etapas en los antiguos caminos de la Ruta PUC, teniendo como epicentro la antigua ciudad de Uxmal. Pro Cycling Solutions, asistencia profesional para ciclistas y triatletas, presentó. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. Y bueno, amigos, ya se nos fue el tiempo, pero creo que nos quedamos con lecciones increíbles. Quitar etiquetas, actuar de una forma más compasiva, más amorosa, ver a los seres humanos como son, en su esencia, como seres humanos, y no como el gordo, el flaco, el feo, el sordo. Realmente quitémonos de tanta basura para poder ver todo lo hermoso de las personas que nos rodean. Y solo así vamos a poder tener una cultura incluyente y amorosa. Y bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros y no se olviden que la próxima semana nos escuchamos y nos vemos aquí en su programa Consulta Saludable. Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud.